Yo quiero empezar por agradecer a Roberto las amables palabras que me ha dedicado. También quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación 31 de Enero Tercios por contar una vez más conmigo en sus actividades y, por supuesto, al Instituto de Historia y Cultura Militar, que siempre nos recibe con un enorme afecto y consideración. Mi general, muchísimas gracias. Y el tema que va a ocupar esta tarde pues se refiere a Nápoles, una de las posesiones más preciosas de la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII. Es un territorio que cuando se incorpora a la corona de Aragón a principios del siglo XVI, el reino de Nápoles se convierte en una posición española en el Mediterráneo de un enorme valor estratégico, no solo para la península, sino incluso también para el mismo mar, situada la península en el centro del Mediterráneo. Nápoles, con Sicilia y Malta, establece una especie de separación entre la parte oriental del Mediterráneo, donde turcos y venecianos eran protagonistas destacados, y la parte occidental, donde la orilla norte era cristiana, la sur islámica, protagonizando un enfrentamiento constante que se va activando de cuando en cuando, pero que no hay ventajas claras por ambas partes. Y ese enfrentamiento tiene a la piratería berberisca como un aliciente complementario. Esta realidad pues hace que los turcos sean el peligro más constante y más directo para la integridad del territorio napolitano. Porque el otro peligro, Francia, quedó neutralizado en 1559 al firmarse la paz de Cateau-Cambrésis. Por esa paz, desde mi punto de vista, la paz hispánica por excelencia, porque le reporta a Italia prácticamente un siglo de tranquilidad, ese otro enemigo, Francia, quedó neutralizado, como digo, en esa paz de Cateau-Cambrésis, ya que los franceses admitían la superioridad española en la península al reconocerle la posesión de Milán, de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña y de los presidios toscanos. El mapa no es que sea muy bueno, pero al estar en amarillo lo que nos interesa nos puede dar una idea efectivamente de cuál era la distribución de las posesiones españolas en Italia y la importancia que tenía Nápoles. Como consecuencia de esa paz, el peligro francés se mitigaba. La posibilidad de una invasión terrestre al estilo de la que hizo Carlos VIII a finales del siglo XV desaparecía por completo. Y también perdía pujanza la alianza que desde décadas atrás se había establecido entre Francisco I y Solimán el Magnífico cuando se aliaron contra Carlos V y el Sacro Imperio Romano Germánico. Todo ello suponía que la amenaza exterior por tierra no parecía viable a partir de ese momento, pero sí podía producirse por mar, por lo que se necesitaba una defensa naval con barcos capaces de rechazar cualquier amenaza que llegara por ese medio, y una protección terrestre con guarniciones en puntos estratégicos igualmente capaces de rechazar cualquier desembarco enemigo que pudiera producirse en el territorio. De ahí la doble dualidad del planteamiento defensivo napolitano. Un planteamiento defensivo terrestre y naval que a partir de la victoria sobre los turcos en Lepanto en 1571 va a experimentar una gran modificación. La derrota turca aminora la amenaza islámica y en los años inmediatamente siguientes ya no parecía necesaria una fuerza naval de la entidad que en esos momentos se mantenía. Y Felipe II consideró la pertinencia de reducir gastos, decisión que afectaría directamente a la escuadra de galeras de Nápoles,
que era una de las 5 que en ese momento, de las 5 escuadras de galeras que en ese momento se mantenían activas, había sido creada en 1535 y se mantenía costeada por un asiento que mantenía el reino hasta su desaparición en 1708, al invadir los partidarios del archiduque Carlos el reino de Nápoles en el desarrollo de la Guerra de Sucesión Española. Pues bien, Felipe II, a finales de 1576, un año después de la gran bancarrota de 1575, asume, parece, la incapacidad de mantener una flota mayor a causa del gran gasto, como dice el rey en la cédula de 27 de diciembre de 1576, en que comunica su decisión. Una decisión que se toma 6 meses antes de que lleguen a Madrid las noticias de la tregua que se iban a firmar, que se acababa de firmar entre Felipe II y Murat III, el sultán. Esa decisión del rey suponía reducir la flota de Nápoles a 102 galeras y le asignaba un papel meramente defensivo. Esta decisión del rey se ha interpretado de dos maneras. Por un lado, hay unos estudiosos que sostienen que es el reconocimiento público de la incapacidad española, de la incapacidad del rey, de mantener una flota de galeras capaz de derrotar al enemigo. En cambio, otros piensan que tras el descalabro turco y no tener el rey pretensiones expansivas ni de conquista, pues lo que hacía Felipe II era proceder a un reajuste naval en consonancia con planes defensivos exclusivamente. Y claro, esto ha llevado también al planteamiento de qué pasa con la galera a partir de ese momento. Para algunos esto significaba lo que se puede considerar el reconocimiento del ocaso progresivo de la galera. Y los que así opinan, pues lo que hacen es confrontar o comparar la galera con barcos de mayor porte, sobre todo con el galeón. Y la superioridad del galeón en varios aspectos es lo que marca el progresivo retroceso de la galera. Argumentan que el galeón tenía una superioridad táctica mucho mayor que la galera, sobre todo por la capacidad ofensiva que podía generar al ser capaz de transportar más número de hombres y más número de cañones. También se destacaba la capacidad defensiva de una cubierta amplia y sólida que le proporcionaba el galeón a su tripulación. Y luego también se insiste en las cualidades estratégicas del galeón al ser capaz de hacer grandes travesías que no estaban al alcance de la galera. Bueno, yo creo que a partir de 1570, de la década de 1570, la situación de la galera no puede explicarse exclusivamente por esta especie de comparación, porque los que así comparan olvidan que una galera española de un porte normal, que estuviera totalmente equipada y con 180 soldados, pues era capaz de transportar provisiones para ese conjunto humano durante 2 meses prácticamente. O sea, que la galera española, por lo menos, bien aprovisionada y dotada, estaba en condiciones de desarrollar una travesía de una duración similar a las travesías atlánticas que recorrían los galeones. No se limitaba la capacidad de transporte en hombres y en víveres de las galeras a 20 días, como sostienen algunos de los estudiosos que tratan de comparar la inferioridad de la galera respecto a
a la del galeón. Yo creo que estarán ustedes pensando que soy un decidido defensor de la galera. No se equivocan. Yo creo que por lo menos la civilización occidental a la galera le debe más que a ningún otro buque que se haya fletado en el Mediterráneo o en el Atlántico, porque desde el siglo VI a.C. hasta finales del siglo XVIII tenemos la galera en funcionamiento. Y no solamente aquí, en el Mediterráneo, hubo galeras en el Caribe y hubo galeras en Filipinas, que allí se hicieron con la misma solvencia con que se hacían aquí en Europa. Por eso creo que la decisión de Felipe II fue sencillamente una decisión política y financiera que se tomaba en el contexto de lo que en ese momento iba a ser la política naval en el Mediterráneo. Porque es cierto que la escuadra napolitana española se reducía, pero es que ese mismo proceso de reducción de navíos, de elementos, se estaba produciendo en la segunda mitad del siglo XVI, también en las armadas de galeras de Venecia y de Turquía. En cuanto a la defensa terrestre, en los años siguientes a la conquista del reino, crear una especie de estructura militar eficaz estaba muy lejos de conseguirse. En 1514, por ejemplo, el ejército de tierra en Nápoles lo componían 12 compañías italianas que agrupaban algo más de 800 hombres de armas y 13 compañías de guarnición que también suponían unos 700 individuos. En total, 1.500 efectivos era el ejército de tierra que manejaba, o el contingente que podía manejar la corona española en aquellos territorios. Y esta situación cambia cuando se producen los enfrentamientos entre el emperador y el rey francés, porque van a repercutir de manera directa en el reino napolitano en 3 ocasiones. En 1525, por las fechas de Pavía, el duque Albano proyectó una invasión que no tuvo trascendencia. Más peligrosa y amenazante resultó la invasión de 1527, llevada a cabo por Luis de Lorena, el conde de Vaudémont, que llegó a ocupar diversos lugares de la bahía de Nápoles, mientras las tropas pontificias y las mercenarias de Renzo de Chieri invadían las posesiones de los Colonna en Abruzzo. Y todavía sería más preocupante la tercera tentativa, cuando Lautrec, en 1528, llegó a poner sitio a la capital, haciendo temer que se perdiera todo el reino, porque llegaba con un contingente bastante considerable, 55.000 hombres, 11.000 más aventureros, 5.000 hombres de caballería y un tren de artillería considerable para la época, porque estaba compuesto por 43 piezas. Despejar esta situación, la verdad es que no fue nada fácil, porque a los efectos de la invasión francesa se superpusieron las pugnas de los bandos locales, y eso explica que una vez vencido el ejército francés quedaran repartidos por el territorio diversos focos de rebeldía, especialmente en la zona del este, con algunos de una gran importancia, como por ejemplo la ciudad de Nardó, al sur de la Bulia, propietaria del duque Belisario Aquaviva, que ofreció una enconada resistencia hasta 1529. Para entonces, los problemas napolitanos, los más acuciantes, tenían un fuerte componente militar. Ahí más o menos los tienen reflejados. Tenemos un bandolerismo, unos conflictos jurisdiccionales bastante frecuentes entre autoridades civiles y militares. El reino padecía la asfixia comercial que originaba el predominio veneciano, y a esa realidad se sumaba el peligro otomano, con ataques litorales, y una fuerte fiscalidad que se mantenía porque era la participación de los napolitanos en la política militar española. En esta situación, la guerra con Francia, en la época imperial, y el compromiso
y delicado equilibrio que tuvo que mantener la corona con las diferentes facciones napolitanas había entorpecido la realización de grandes obras defensivas. Se pensaba que si se emprendían esas obras defensivas de largo alcance y de gran entidad, podían ser interpretadas como una especie de cortapisa a la autonomía de las oligarquías locales. Sin embargo, desde el ataque de Lautrec de 1528, ese que amenazó al reino de manera muy directa, la actitud de parte de la nobleza cambió y permitiría ese cambio la reanudación de las obras de fortificación, que en ocasiones estaban ligadas pues, a los castigos por sedición que se imponían a aquellos que se habían sublevado contra el emperador. Aparte de que también se estaban produciendo unas consecuencias negativas en la sociedad y en la economía que estaba causando la guerra y que perduraron durante varios años, porque todavía en 1531, en Abruzzo, los pastores estaban sufriendo ataques continuos por parte de soldados fugitivos. Después de 1535, la tensión con Francia se aminora, por lo menos en este espacio napolitano. Y entonces la atención de Carlos V sí puede centrarse en el peligro otomano, de manera que se impulsan las obras de fortificación y de defensa del reino hasta el punto de que Felipe II puede crear la milicia de a pie y decide la construcción de unas torres vigías en el litoral que pudieran advertir de la aproximación del peligro turco. En el desarrollo de ese plan de levantamiento, de edificación de torres almenaras o de torres vigías, faltó el dinero. No se pudo progresar con la rapidez que se quería. Pero a finales del siglo, hacia 1590, ya se habían levantado más de 300 torres de este tipo, torres almenaras, que son como las que jalonan el litoral español desde Gibraltar hasta los Pirineos. Son torres que se sitúan de trecho en trecho, unas a las vistas de otras, para poder advertir de la aproximación de cualquier enemigo. En estas tareas de fortificación destacó mucho el virrey y capitán general Charles de Langlois, nombrado en 1522 y que tuvo un largo virreinato. Y fue muy activo, porque logró implicar a los varones en la lucha contra el bandolerismo, los que lo convierten en mantenedores del orden público, y además consigue que colaboren en la defensa del reino. Más que nada porque ante la inminencia de un posible ataque turco tras la caída de Rodas en poder de Solimán el Magnífico, podía sentirse Nápoles amenazada. Así que se necesitaba reforzar y modernizar las defensas. Y ese encargo fue el que recibió el ingeniero Antonio de Trani, que estuvo inspeccionando las defensas y estuvo preparando el plan de modernización. Esta situación alcanza su momento culminante en la primera mitad del siglo XVII, pues la guerra provoca una gran crisis financiera en Nápoles que incide en una situación de depresión económica. Esa situación tuvo grandes repercusiones y hasta el punto de que en 1636 la hacienda napolitana había superado todos los límites de endeudamiento. La guerra había acaparado la totalidad del gasto y prácticamente no había posibilidad de cubrir ninguna otra necesidad de la administración ordinaria. Por eso, la corona tuvo que recurrir a procedimientos extraordinarios, como fue la venta del patrimonio real. En unas ocasiones se vendían tierras de realengo, en otras rentas de la corona, en otros casos cargos de los oficios de la administración napolitana, en fin, unas soluciones extraordinarias. También la corona recurrió al aumento de impuestos, a los donativos, a nuevos préstamos e incluso a la suspensión de algunos pagos. Todo esto supuso someter a Nápoles
a una presión colosal, hasta el punto de que en la misma nobleza empezaron a surgir las críticas. En definitiva, se originó el preámbulo de los motines que acabarían estallando en la década de 1640. A pesar de esto, Nápoles demostró una gran capacidad de movilización de hombres y de medios con fines militares hasta finales del siglo XVII. En 1612, el virrey don Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos, toma una medida de trascendente importancia, porque determina que los ingresos de las cajas reales del Estado, que superaban el 1.775.000 ducados, se dividieran en dos partes. Para la tesorería general serían destinados solamente unos 250.000 ducados. El otro 1.500.000, eso iba a la caja militar, en donde se asumirían los gastos que estaban pendientes. Y de esos gastos, los más importantes son los que aparecen en esta relación, que es una de las muchas que hay en Simancas y que yo he recogido porque me parece especialmente significativa. El total de esos gastos, 1.166.732 ducados, es indudablemente la parte del león de esos 1.777.000 ducados que eran los ingresos. Vemos cómo hay unas partidas que son especialmente significativas. La infantería, que es la más grande, le sigue la partida destinada al mantenimiento de torres, presidios y demás establecimientos similares, no los castillos, sino estas torres excepcionales, esas construcciones excepcionales que se han hecho. Luego sí, ya sigue las galeras y luego la caballería. Decía que había solicitado, que había elegido esta relación porque puede ser muy representativa, al margen de la oscilación en cuantía que pueda tener, es muy significativa del reparto de las cantidades que se recogían y a qué distribución tenía, porque esto se va a mantener a lo largo del tiempo que Nápoles dependió de la monarquía hispánica. Y en cuanto a la evolución de efectivos, yo he elegido esta, otra de las muchas que hay en Simancas, pero esta me parece especialmente significativa. El balance que se hace de las tropas existentes en Nápoles en 1570. De esa participación de los distintos contingentes, el tercio es fundamental. Y además es un tercio que siempre tiene un número de plazas cubierto bastante superior al de muchos de los que existían en la monarquía, que podían tener unos efectivos entre los 1.500, 2.000, a veces 3.000, pero el de Nápoles está siempre prácticamente al completo con unas plazas que superan ese número más o menos simbólico de 3.000 que se suponía que en teoría era lo que debía tener un tercio. Luego están las compañías de infantería española e italiana, que en total suman 1.200 hombres, y están luego las compañías montadas. En conjunto estamos casi en los 6.000 hombres de efectivos, pero no acabamos de alcanzar en esta ocasión la cifra. Bueno, pues a partir de estas cantidades, la guarnición de Flandes, los efectivos que componen la defensa terrestre en Flandes, por lo menos en los datos que yo he podido consultar, van a ir aumentando. Y eso es significativo porque el aumento se produce también en el siglo XVII, cuando en teoría los ejércitos de la monarquía están en retroceso. Bueno, pues de esos efectivos que hay ahí, el más importante es el que aporta el tercio. Los soldados españoles del tercio estaban destinados en la guarnición de la capital, en los presidios de Toscana, proveían de hombres a las galeras, en ocasiones especiales, también en ocasiones especiales perseguían a los bandidos
y podían guarnecer alguna plaza, porque la gravedad del momento así lo exigiera. También estos soldados del tercio podían estar mezclados con soldados napolitanos de las milicias, y al final del periodo que nos ocupa, es decir, a finales del siglo XVII, se dieron situaciones en que los naturales desplazaron a los españoles de sus destinos habituales, entre otras cosas porque la guarnición de los 300 castillos existentes en el reino debían estar compuestas por soldados españoles. Pero eso no siempre se cumplió y se dio entrada a napolitanos o a genízaros, entendiendo que genízaros, mestizos o mezclados era el nombre con el que se designaba a los hijos de españoles y napolitanas, o viceversa. Bien, en todas estas situaciones se produjeron esa serie de mezcla de efectivos de relevo de los españoles en determinadas guarniciones, se produjo por la escasez de efectivos, porque además de tener el tercio al completo, se necesitaban 1000 hombres más que pudieran atender esas misiones consideradas de alguna forma secundarias. Y decía que el tercio destaca por ese elevado número de componentes que tiene, porque en el último tercio del siglo XVI es cuando empieza un pequeño retroceso, que esas 4000 plazas que hemos visto quedan reducidas casi a 3000. Pero a mediados del siglo XVII ya son 6000 los que componen el tercio, y así se va a mantener prácticamente hasta finales del siglo XVII. Por lo que hace a la caballería, nos encontramos con 3 caballerías distintas. Hay una caballería, 16 compañías de hombres de armas, es la caballería pesada, con casi 800 plazas efectivas. Tenemos 4 compañías de caballería ligera, caballería a la jineta, unos 350 hombres, y todos ellos están compuestos por naturales del reino y están mandados por nobles napolitanos. Esta caballería pesada y caballería ligera conjuntamente constituyen la caballería ordinaria del reino de Nápoles. Luego se creó una caballería extraordinaria que vino en refuerzo de esta caballería ordinaria. Estaba compuesta por elementos de muy diversa procedencia y también eran normalmente los varones los mandos de esas compañías. Y después estaba una caballería de milicias que constituía el tercer contingente montado que había en la guarnición, y en conjunto constituyeron unos efectivos que oscilaron entre los 1000 y los 1500 hombres. Y las 3 caballerías se mantuvieron hasta finales del siglo, pero por los informes que se emitieron en los años finales del siglo XVII, la verdad es que las compañías de los hombres de armas y las compañías de jinetes estaban bastante desorganizadas. Y también contribuía a la defensa del reino, a la defensa terrestre, las milicias. Las milicias se organizaron, las de infantería, en 1563 por Felipe II, por la orden que dio. El duque de Alcalá, el virrey entonces, la pone en marcha. Se aspiraba a un contingente de 20.000 hombres. En 1615 hubo una reforma y esas plazas se aumentaron a 25.760. El conde de Lemos fue el que impulsó esta reforma, pero en esto había mucho de teoría, había mucho sobre el papel. En la realidad, estos contingentes no llegaron a funcionar nunca tan masivamente, ni mucho menos. En cuanto a la milicia de caballería, aparece después de la de infantería, y tras varias modificaciones, la saqueta, como se le denominó por la bolsa que llevaban en la montura, pues supuso un contingente de unos 3000 hombres, poco más o menos. Y decía hace un momento que
una de las misiones del tercio era suministrar hombres a las galeras. Bueno, pues este suministro también empezó a reducirse como consecuencia de la reducción del número de galeras. En la década de 1570, en esa década en que Felipe II toma esa decisión tan valorada de diversa forma, las galeras que estaban operativas a partir de esa década, tanto del rey como de los particulares, pues era de unas 50, poco más o menos. Después su número decae, pero se produce una novedad, y es que el corso aumenta, y es el momento dorado de los llamados levantes o leventes, que son esos soldados que decidían enrolarse en alguna de las incursiones marítimas con la esperanza de conseguir un buen botín, y cuando terminaba la operación, cuando terminaba esa expedición, se desentendían de ese compromiso porque se comprometían exclusivamente para eso, y algunos de ellos consiguieron en los botines pues un enriquecimiento considerable que les permitió vivir unos años con una cierta holgura. En 1585 el número de galeras sigue reduciéndose, y parece que en 1601, a principios del siglo XVII, las únicas galeras operativas que había eran unas 22, que estaban tripuladas por poco menos de 1000 hombres y estaban movidas por unos 3250 remeros. Y ese número parece que siguió reduciéndose con el paso de los años. Y en cuanto a las fuerzas de tierra, en 1678, bajo la influencia de la guerra de Mesina, Nápoles contaba con unos 8109 hombres de a pie y montados, y en el caso de las guarniciones de los castillos del reino, por esas mismas fechas, habían cubiertas un total de 2063 plazas. Si sumamos esos hombres de a pie con estas guarniciones, estamos rondando los 10.000 hombres. Y si lo comparamos con esa cifra, pues vemos que a lo largo de este tiempo casi se ha duplicado las fuerzas de guarnición en Nápoles. Pues bien, estos contingentes están en la línea de las oscilaciones al alza que han ido experimentando los efectivos napolitanos en periodos anteriores, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII. Pero cuando el telón de la monarquía hispánica empieza a caer en Italia como consecuencia de la guerra de sucesión española, en donde se pierden estos territorios, el contingente español pues es prácticamente el doble de lo que tenemos ahí, lo que pienso que puede hacernos reconsiderar una vez más esa situación que tiene la monarquía hispánica a lo largo del siglo XVII.